Al principio todo era oscuridad, y entonces un estallido dio lugar a una infinita expansión del tiempo, el espacio y la materia. Todos los días nuevos descubrimientos desvelan los secretos misteriosos, asombrosos y mortíferos de un lugar al que llamamos universo. Si creían que Saturno era el único planeta con anillos, se equivocaban. Los 4 planetas gigantes de nuestro sistema solar tienen anillos. Incluso Plutón podría tenerlos. Volar en una nave espacial a través de ellos resultaría mortal. Las partículas orbitan Saturno 15 veces más rápido que una bala. Así que para hallarlos, los investigadores deben llevar la tecnología al límite. Es como hacerle una foto a un gato negro en un cubo de carbón. De los confines del cosmos a un sorprendente anillo en nuestro propio entorno, iremos a la caza de planetas anillados. El universo, a la caza de planetas anillados. Este es el 6º planeta desde el Sol. ¿No lo reconocen? Eso es porque le falta algo. Sin sus anillos característicos, Saturno sería un planeta corriente. Ellos son la clave de su belleza. La emoción al ver los anillos de Saturno a través del telescopio es algo indescriptible. Es una imagen maravillosa. A todos nos atraen los anillos de Saturno desde que Galileo los descubrió en el año 1610. Desde entonces, los astrónomos han usado lo que saben sobre ese planeta anillado para hallar más. Pero cuando contemplamos los anillos de Saturno, ¿qué es exactamente lo que vemos? La perfección vista desde la Tierra oculta una escena caótica. Sus elementos colisionan y saltan fragmentos por todas partes. Es una zona caótica llena de fragmentos helados, todos girando en torno a Saturno. Con el tiempo, los investigadores descubrieron no solo un anillo, sino un conjunto de 7 bandas principales en torno al ecuador de Saturno. Las primeras imágenes detalladas de los anillos de Saturno las captó la sonda Voyager en torno a 1980 y esas imágenes fueron asombrosas. Cada anillo se compone de billones de partículas, tan pequeñas como granos de arena o grandes como una casa. Fue fácil verlos porque son los anillos más brillantes del sistema solar. Brillan porque tienen gran densidad y porque sus partículas son muy reflectantes, ya que son casi por completo de hielo. Si estuviésemos bajo los anillos de Saturno a unos cientos de metros de distancia, veríamos una vasta extensión de rocas y bolas de hielo, y en algunas zonas veríamos las estrellas al otro lado, pero otras zonas serían tan densas que serían opacas. Sería un panorama maravilloso. Los astrónomos bautizaron a los 7 anillos principales con las letras del alfabeto, pero en el orden en que se descubrieron: A, B, C, D, E, F y el último, hallado en 1980, el G. En suma, los científicos habían encontrado un conjunto que abarcaba 290.000 kilómetros de diámetro. Los anillos de extremo a extremo son casi 2/3 más anchos que la distancia de la Tierra a nuestra Luna. Tienen gran envergadura. Aún así, los anillos forman un solo plano, fino como un papel, con un espesor de menos de 9 metros. Son muy planos, como una hoja de papel del tamaño de Central Park. Pero esas hermosas estructuras son también tremendamente veloces. Sus partículas heladas circulan alrededor del planeta a unos 85.000 kilómetros por hora, como coches de carreras en una pista cósmica interminable. A esa velocidad tan alta, los anillos son una amenaza mortal para todo lo que se acerque a ellos. Esas partículas orbitan Saturno 15 veces más rápido que una bala.
Un fragmento de solo 5 centímetros podría hacer un boquete enorme en una nave espacial. Las partículas son como coches de carreras a velocidad increíble. No obstante, como estos coches, cada partícula del anillo se desplaza a casi la misma velocidad que las que tiene alrededor. Pero como su velocidad y dirección no coinciden exactamente y a veces cambian por las fuerzas que la rodean, las partículas heladas colisionan y se empujan, igual que coches de carreras en plena competición. La mayoría de las colisiones son leves y no causan graves consecuencias, pero a veces un choque puede lanzar una partícula volando por el espacio. ¿Qué mantiene a esas veloces bolas heladas en un anillo? La potente fuerza de gravedad de Saturno. Si de repente desapareciese la gravedad de Saturno, las partículas de los anillos se dispersarían en la dirección que siguiesen cuando desapareciese la fuerza de gravedad. En lugar de eso, la gravedad del planeta y la velocidad de las partículas están en perfecto equilibrio. Así que las partículas están eternamente cayendo o describiendo una curva hacia el planeta, pero nunca se acercan del todo a él. Pero Saturno no es la única fuente de gravedad. Las partículas de los anillos tienen la suya propia y constantemente intenta aglutinarlas para formar algo mayor, como una pequeña luna. Las partículas se atraen entre sí, las mayores ejercen más atracción y cuanto más cerca de ellas, mayor el tirón. Pero la gravedad de las partículas actúa contra la gravedad de Saturno. Es una guerra continua. Hay una lucha constante entre la fuerza de gravedad que intenta aglutinar los objetos, la gravedad de las partículas de los anillos y la gravedad de Saturno que intenta separarlas. La gravedad de Saturno hace que las partículas se separen entre sí, debido a una ley universal que rige la velocidad de los objetos en órbita. Cuanto más cerca estás de Saturno, más rápido tienes que moverte para mantenerte en órbita, si no caerás contra el planeta. Las partículas del anillo más interior de Saturno giran a más de 48.000 kilómetros por hora, más rápido que las del anillo más externo. Aunque una de las partículas heladas esté a solo 30 centímetros de otra, habrá una ligera diferencia de velocidad. Esa diferencia basta para impedir que las partículas se aglutinen. Aunque haya una distancia ínfima, las partículas interiores se mueven más rápido que las del exterior y se alejan formando los arcos anulares, así que los anillos nunca llegarán a aglutinarse en un cuerpo sólido. Esa perpetua batalla de partículas agrupadas en pequeñas estructuras que se separan y se reagrupan ha mantenido los anillos durante millones o quizás miles de millones de años. Se empujan unas a otras y chocan entre sí, debido a su débil fuerza de gravedad, continuamente formando estructuras pasajeras que vienen y van, pero el conjunto de los anillos tiene un buen equilibrio. El equilibrio gravitatorio mantiene el conjunto anular en su sitio, pero es el movimiento en torno al planeta lo que crea su impresionante forma. Hemos venido a una pizzería para demostrar que la forma que adopta un objeto que rota muy veloz es un disco fino. Empezaremos con un trozo de masa que no está girando y es un montón redondo. Cuando la masa se lanza y se hace girar, tiende a estirarse y forma un disco muy fino. La fuerza centrífuga de la rotación hace que la masa se estire. Por un motivo similar, el rápido movimiento orbital de las partículas de los anillos de Saturno, la rotación de los anillos, permite que formen un disco muy estable, de duración prolongada y extremadamente fino. Pero si los anillos son tan estables, ¿por qué desaparecieron 2 años después de que el primer buscador de anillos, Galileo, los descubriese? En 1610 Galileo vio por primera vez los anillos, que a través de su primitivo telescopio se veían como círculos a cada lado del planeta. Cuando volvió a mirar en 1612,
Los círculos habían desaparecido. Galileo se quedó atónito, pero la razón de ese misterio es conocida para los astrónomos modernos. Galileo no vio esas formaciones la segunda vez, porque en ese momento los planos de los anillos casi se habían cruzado, así que eran prácticamente invisibles. El cruce de planos ocurre 2 veces en los 30 años que Saturno tarda en orbitar al Sol. El ángulo en que los anillos se ven cambia constantemente, porque el propio planeta está inclinado 27 grados. Este es Saturno y está inclinado 27 grados, así que está cara a mí. Veo sus anillos desde arriba. Saturno se mueve, así que ahora está aquí y podría ver los anillos de perfil como una fina línea recta. Luego se mueve hacia el otro lado y se pueden ver los anillos por abajo. Aunque el misterio de Galileo pronto lo resolvieron posteriores observadores, una de las incógnitas más fundamentales sobre Saturno sigue debatiéndose aún hoy. ¿Cómo surgieron los anillos? El origen de los anillos de Saturno es la mayor incógnita de la ciencia anular. 2 teorías luchan por prevalecer. Una dice que los anillos se formaron justo tras el nacimiento de Saturno, hace 4.500 millones de años. Eran los restos del disco giratorio de material que se convirtió en el planeta. La segunda teoría les da una antigüedad de solo 100 millones de años. Serían casi recién nacidos. Si los dinosaurios tuviesen telescopios y observasen Saturno, quizás no verían anillos a su alrededor. Probablemente surgieron después, pero nosotros hemos tenido la suerte de que existan ya y de tener medios para estudiarlos. Se cree que los anillos de Saturno surgieron tras algún episodio cataclísmico. ¿Pero fue una colisión enorme entre una luna y un asteroide? ¿O hubo una fuerza invisible que deshizo una luna en infinitos fragmentos? Figuran entre las estructuras más impresionantes del sistema solar, con más diámetro que 22 tierras, pero solo 9 metros de grosor. Pero el mayor misterio para los investigadores es cómo surgieron los anillos de Saturno. Muchos creen que los anillos nacieron cuando una de las lunas de Saturno se deshizo en millones de fragmentos por una potente fuerza denominada efecto mareal. El efecto mareal es cualquier influjo gravitatorio en el que un lado sufre más atracción que el otro. Así que si tuviese aquí un objeto grande cerca de este hombro, tiraría más de él que de este otro hombro más alejado y me estiraría. En un agujero negro donde la gravedad es tremendamente fuerte, el efecto mareal podría estirar a algo tan pequeño como un ser humano. El término espaguetificación significa que el agujero negro tira más de los pies que de la cabeza y te estira formando como un largo espagueti. En lugares menos extremos, como nuestro sistema solar, el influjo del efecto mareal solo lo notan los objetos grandes como los planetas y las lunas. Todo el que haya ido a la playa ha presenciado el efecto mareal de la luna en la Tierra. La parte de la Tierra que está más cercana a la Luna experimenta una mayor atracción hacia ella que la parte más lejana de la Tierra. Así que en la Tierra adopta un aspecto abombado, y por eso en la playa vemos que el agua sube y baja durante un periodo de unas 12 horas. Pero el efecto mareal de la Luna no solo tira de los mares, sino de todo el planeta. Un detalle que no captamos es que la esfera pétrea del planeta también cambia de forma. De hecho, el diámetro de la Tierra en dirección hacia la Luna es unos 60 centímetros mayor que el diámetro en dirección perpendicular, porque toda la Tierra se estira y aleja de la Luna. Los planetas también ejercen un efecto mareal sobre sus lunas. De hecho, ya que los planetas son mayores que las lunas, tienen más fuerza de gravedad y crean un efecto mareal mayor. Nuestra luna se compone de roca y metales demasiado sólidos para que se desintegren por el efecto mareal terrestre.
Pero algunas de las lunas de Saturno eran conglomerados débiles de hielo, polvo y roca, a veces denominados cúmulo de escombros. Un cúmulo de escombros es como un cucurucho de helado o algo similar. Son aglutinaciones con solo fuerzas superficiales ligeras, objetos de cohesión débil. Algunos científicos creen que una de esas lunas se acercó demasiado a Saturno hace 100 millones de años. La débil luna se desintegraría en millones de pedazos de variado tamaño. Quedarían a distinta distancia del planeta y adoptarían órbitas diversas. La distinta duración de cada órbita iría dispersando los fragmentos hasta formar los anillos. Solo las continuas investigaciones nos dirán si los anillos de Saturno surgieron debido al efecto mareal, a la destrucción de una luna por un asteroide o de los restos de cuando se formó el planeta. Pero los astrónomos han contemplado recientemente cómo se incorporaban partículas a un anillo. Descubrieron que la banda más externa de Saturno, el anillo E, solo existe debido a los violentos cambios de una de las lunas de Saturno, llamada Encélado. Lo que brota de esa luna extraordinaria es agua. El agua brota de los géiseres y se congela al instante, como ocurre en las máquinas de nieve artificiales de las estaciones de esquí. Esas columnas de partículas heladas se proyectan a cientos de kilómetros de la superficie de la Luna, donde entran en órbita alrededor de Saturno y forman el anillo E. Además de la inesperada emoción de ver añadirse material a uno de los anillos de Saturno, los astrónomos descubrieron otra sorpresa dentro de las partículas microscópicas del anillo E. En junio de 2009, los científicos hallaron presencia de sustancias conocidas comúnmente como sal y bicarbonato de sodio. Lo más emocionante de haber hallado la sal y los carbonatos en el anillo E es que son elementos que indican que hay un océano líquido dentro de Encélado. E igual que en la Tierra, donde según se cree la vida se formó en los océanos, muy bien podría estarse formando vida dentro de Encélado. Es una hipótesis muy atractiva, pero no está confirmada porque el sodio no figura entre los elementos expulsados. Puede haber otras explicaciones, así que hay que seguir investigando. Los astrónomos obtienen de hecho cantidad de datos nuevos sobre Saturno y sus anillos todos los días, gracias a una sonda espacial lanzada en 1997 llamada Cassini. La Cassini es como un microbús. Es la nave interplanetaria más grande que haya creado la NASA. Tras un viaje de 7 años, la Cassini se convirtió en la primera nave que entró en órbita alrededor de Saturno, dándole a la humanidad primeros planos del sexto planeta desde el Sol y de sus anillos. Ya ha orbitado más de 100 veces alrededor de Saturno y al final de la misión puede que lo haya hecho unas 200 veces. La Cassini captó imágenes más cerca que nunca, desvelando un mundo caótico de formas cambiantes y sorprendente variación. A distancia parece que los anillos son un cuerpo sólido, algo estable alrededor del planeta, pero la cosa no es así. Se trata de algo caótico y desordenado. Al estudiar los anillos te sentías como estudiando geología, ahora es como estudiar meteorología. Para asombro de los astrónomos, la Cassini reveló que las partículas de un anillo formaban una ola enorme. Vista primero en 2009, la ola alcanzó en el borde de un anillo la tremenda altura de más de 1,5 kilómetros. Los anillos son muy delgados, alcanzan unos 9 metros, así que es como estar en un lago de escasa profundidad y que una ola de 1,5 kilómetros de altura se acerque a ti. Impresionante. La causa de esa ola planetaria resultó ser el efecto gravitatorio de una luna de solo 8 kilómetros de diámetro llamada Dafne. Como está muy cerca de uno de los anillos de Saturno, el tirón gravitatorio de esta luna diminuta es lo bastante fuerte para crear olas gigantes.
Demuestra lo potentes y notables que son esas interacciones gravitatorias entre las lunas y los anillos. Esas olas son solo una de las formas en que las lunas influyen en los anillos. También influyen en la forma de los anillos, y así hay huecos y bordes y divisiones muy claras entre los anillos. Las lunas que crean esos bordes y divisiones se llaman lunas pastoras. En el anillo F de Saturno hay una luna a cada lado que guía a las partículas del anillo. Esas lunas, Prometeo y Pandora, son, por así decirlo, los vaqueros de Saturno. Actúan igual que los vaqueros en un rancho. Vamos, adelante. Lo que hacemos aquí es muy similar a lo que hacen las lunas de Saturno con sus anillos. Cuidamos del ganado igual que las lunas hacen con los anillos. Por ejemplo, Prometeo y Pandora cuidan del anillo F. Yo soy como Prometeo y estoy en el interior y mi compañera está en el exterior, es Pandora. Mantenemos reunido el ganado igual que las lunas hacen con los anillos. El influjo de una luna en un elemento de un anillo puede lanzarlo a una órbita más elevada, más lejos de Saturno, o a una órbita más baja, más cerca del planeta. Pandora, al estar más alejada de Saturno, orbita más lenta que las partículas del anillo. Si una partícula se desvía, la gravedad de Pandora tira de ella. Eso frena a la partícula, haciendo que vuelva al anillo. En el interior, Prometeo orbita a mayor velocidad que las partículas del anillo. Su gravedad tira de ellas hacia adelante, aumentando su energía y haciendo que se alejen de Saturno. La consecuencia general es que las dos lunas retienen a las partículas en una zona fija, creando un anillo bien definido. Las lunas desempeñan una función importante y crucial en el aspecto de los anillos y en cómo se formaron. Las lunas pueden guiar a las partículas de los anillos y así surgen huecos, bordes y divisiones bien claras entre los anillos. Por tanto, los anillos están completamente dominados por las lunas de principio a fin. Las brillantes bandas de Saturno activaron la búsqueda de nuevos anillos. Pero no aparecieron más durante siglos. Los investigadores soñaban con hallar otros. Sospechaban que había más. Pero no hallaron ninguno visible como los de Saturno. Cuando terminaba el siglo XX, un pequeño equipo de astrónomos orientó un telescopio hacia Urano, con la esperanza de aprender algo sobre su atmósfera. No buscaban anillos, pero su investigación dio un resultado sorprendente, desencadenando el mayor descubrimiento de anillos en más de 300 años. Desde que Galileo descubrió las brillantes bandas de Saturno hace siglos, se emprendió la búsqueda de nuevos anillos. Pero pasaron cientos de años sin que apareciesen más, para gran frustración de los investigadores. Así que en 1977, cuando un pequeño equipo de investigadores se centró en el planeta Urano, su único interés era su atmósfera. El 10 de marzo el equipo envió un reactor modificado hasta el límite de la atmósfera terrestre y orientó su telescopio hacia el séptimo planeta desde el Sol. Esperaban el momento en que una estrella distante pasara por detrás de Urano. Querían medir la luminosidad de una estrella en función del tiempo a su paso por detrás de Urano, porque así podrían estudiar la estructura de la atmósfera del planeta. Pero cuando la estrella se aproximó a Urano, ocurrió algo extraño. Antes de que pasara por detrás de Urano, la luz parpadeó varias veces. Atónitos, los científicos esperaron a ver qué pasaba cuando la estrella reapareciese por el otro lado. Y al reaparecer de nuevo, volvió a parpadear varias veces. El equipo había descubierto algo completamente inesperado.
Los parpadeos en un extremo del planeta eran perfectamente simétricos a los del otro. Significaba que habían hallado un nuevo planeta con anillos. Fue una sorpresa y también emocionante verlos por primera vez. Fue el primer conjunto anular descubierto en más de 350 años. Y luego aparecerían más. Pronto se descubrirían otros 2 conjuntos anulares, uno en el lejano Neptuno y otro en el planeta mayor, Júpiter. Ahora sabemos que 4 planetas de nuestro sistema solar tienen anillos. Los 4 planetas gigantes de nuestro sistema solar tienen anillos. Pero si los anillos son comunes, ¿por qué tardaron tanto los astrónomos en hallar más? Porque los anillos de los otros planetas son muy distintos a los de Saturno. No fue casualidad que los anillos de Saturno se descubriesen a principios del siglo XVII y que no se encontrasen más hasta casi finales del siglo XX. Los anillos de Saturno son amplios, brillantes y espectaculares. Los de otros planetas son mucho más sutiles. Sutiles en parte debido a su envergadura. Algo muy sorprendente del descubrimiento de los anillos de Urano fue que eran muy estrechos. La mayoría de los anillos de Saturno miden miles de kilómetros de diámetro, mientras que la mayoría de los de Urano abarcan menos de 3 kilómetros. Otro detalle es que son muy oscuros, mientras que los de Saturno están compuestos de hielo y son muy brillantes. Los de Urano son negros como alquitrán, lo más oscuro que puedan imaginar. Es más, los anillos externos de Urano son tan leves que los investigadores no los localizaron hasta el año 2003. En gran parte debido a que casi no hay nada en ellos. Por todo el conjunto hay nubes de polvo muy fino con un coeficiente de ocupación de 1 entre 100.000 o de 1 entre 1.000.000. Esas partículas están tan espaciadas entre sí que son como una pista de carreras cósmica que llegase de la Tierra a la Luna y viceversa, en la que solo circulasen unos pocos coches. Hay una diferencia abismal respecto a los anillos de Saturno, en los que las partículas a menudo están muy apretujadas, casi sin espacio entre sí. Los anillos externos de Urano son muy poco densos, pero no los menos. En esa categoría ganan las bandas externas del quinto planeta desde el Sol. El enorme Júpiter tiene los anillos más sutiles de todos. Por ahora los astrónomos han localizado 4 anillos etéreos alrededor del planeta. Un anillo interior, el principal, y 2 externos. Al contrario que los fragmentos helados de los anillos de Saturno, mayores que un coche, las partículas de los de Júpiter tienen principalmente el tamaño del polvo más fino. Los llamamos anillos de polvo, pero son más bien anillos de humo. Las partículas miden micras y el humo que produce el fuego contiene partículas de micras. Los anillos, como el planeta, son enormes y abarcan casi 483.000 kilómetros de diámetro. Aún así, si con todas las partículas formásemos una sola bola, no sería más ancha que un campo de fútbol americano. Y quizás tan pequeña como la distancia de un primer down. Hay tan poca materia en las 2 bandas externas que son los anillos más leves que se hayan detectado en nuestro sistema solar. Son casi invisibles y se denominan anillos de telaraña. Podrías estar dentro del anillo de telaraña de Júpiter y no darte cuenta de su presencia. Quizás oirías algún roce en el traje espacial al pasar una partícula de polvo, pero no verías nada. Pese a la levedad de los cinturones de Júpiter, fue la búsqueda de anillos en torno a Neptuno la que resultó más complicada. En la década de 1980 se sospechó que Neptuno tenía anillos.
cuando el material de esos sectores tapó la luz de una estrella que estaba a punto de pasar tras el planeta. Usando la misma técnica con la que habían detectado los anillos de Urano, los astrónomos intentaron unas 50 veces encontrar los anillos de Neptuno. Los resultados fueron inconclusos. Los exasperados científicos propusieron una explicación radical. Como la luz de la estrella se bloqueaba de vez en cuando, quizás los anillos de Neptuno eran extraños y solo rodeaban parcialmente el planeta. Pensamos que podían ser anillos incompletos, porque el bloqueo de la luz a cada lado del planeta no era simétrico como en los anillos de Urano. ¿Podría ser que Neptuno tuviese un conjunto anular raro y mutante? Los científicos nunca habían estado más empeñados en resolver el misterio, y no podían imaginar lo extraña que sería la solución. Durante más de 350 años, los únicos anillos conocidos fueron las brillantes y deslumbrantes bandas de Saturno. Luego, en solo 2 años y a partir de 1977, se descubrieron otros 2 conjuntos anulares. Uno en Urano y otro en Júpiter. Pero la búsqueda de anillos en el distante Neptuno se prolongó durante muchos más años frustrantes. Neptuno está muy lejos, a gran distancia del Sol, así que no hay mucha iluminación en el anillo. Además de eso, ninguna nave espacial fue a Neptuno hasta 1989, cuando la Voyager 2 de la NASA viajó hasta el planeta más lejano de nuestro sistema solar. La Voyager 2 fue la mejor arma de los astrónomos en la búsqueda de anillos. El 25 de agosto de 1989, la nave llegó lo más cerca posible de Neptuno para cualquier nave espacial. Captó las mejores imágenes que los investigadores habían visto del octavo planeta desde el Sol. Un logro tecnológico increíble. Fue como hacerle una foto a un gato negro en un cubo de carbón a la luz de la Luna. ¿Mostrarían que no había anillos en Neptuno, que los tenía enteros? ¿O los misteriosos anillos parciales que algunos astrónomos habían anunciado? Durante más de una década antes de la misión Voyager, los científicos habían intentado detectar anillos mediante la luz de varias estrellas que pasaron por detrás de Neptuno. En alguna ocasión se vieron fluctuaciones de la luz estelar, pero nunca se dieron a la misma distancia en ambos lados del planeta. Como pasaría con los anillos completos, Neptuno era exasperante. Sabíamos que allí había algo, pero no sabíamos qué configuración tenía. Así que cuando llegaron las imágenes de la Voyager, los buscadores de anillos quedaron encantados. No solo había anillos completos, sino que había algo en ellos que nunca se había visto antes. Arcos. El rasgo más destacado es un grupo de arcos que solo abarcan menos de una décima parte del contorno del planeta. El resto del anillo era muy etéreo. Los arcos eran simplemente segmentos de un anillo que eran más brillantes y densos que el resto del anillo. La ínfima cantidad de material del resto del anillo explicaba por qué los astrónomos no habían logrado detectar los anillos completos desde la Tierra. Los arcos están dentro de un anillo completo, pero la materia de ese anillo completo es casi transparente, así que no pudimos verla bloqueando la luz de la estrella. El descubrimiento de anillos alrededor de Neptuno significó que todos los planetas gigantes externos tenían anillos. Era un reflejo del orden natural del cosmos, porque la forma de disco de los anillos es una de las formas más primordiales del universo. En el universo, los objetos tienen 2 formas fundamentales: las esferas y los discos. Si la rotación influye en la estructura de un objeto, tenderá a adoptar la forma de disco, y por eso vemos discos de todos los tamaños en el universo.
Por eso los anillos de Saturno pueden darnos datos del origen de un conjunto anillado mucho mayor, el que hay alrededor de nuestro Sol. Los anillos de Saturno son como un plano de los procesos que dan origen a la formación de planetas. Si pudiésemos retroceder en el tiempo y visitar nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años, el joven Sol estaría en el centro y estaría rodeado por un disco de gas y polvo. Dentro de ese disco habría planetas formándose y el disco entero sería similar, hasta cierto punto, a un conjunto anillado. Los primeros planetas empezaron a formarse en el disco de escombros. Al ganar tamaño, su gravedad despejó espacio en sus órbitas. Los escombros que había dentro de su influjo gravitatorio acabaron captados o lanzados hacia el espacio. Eso es lo que pasó en nuestro sistema solar cuando Júpiter se formó, porque Júpiter tenía suficiente tamaño para abrir un hueco en nuestro propio disco. Con el tiempo, los otros planetas de nuestro sistema solar se formaron y despejaron sus órbitas, dejando solo dos espacios para los escombros: el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Juntos crean un extenso conjunto de anillos en torno al Sol. Como esquemas de nuestro sistema solar, los anillos nos ayudan a entender nuestro propio origen. Pero los investigadores llevan mucho tiempo esperando dar con uno de los premios más codiciados: planetas anillados en otros sistemas solares. Sabemos ya de muchos planetas con masa y composición similar a la de Saturno, y es bastante seguro que, aunque no todos, algunos sí tengan anillos espectaculares. Se cree que muy pronto se descubrirá el primer planeta anillado de otro sistema solar con la ayuda de uno de los telescopios más potentes del mundo, el Kepler. El Kepler es capaz de rastrear unas 100.000 estrellas a la vez. Se creó para medir los más mínimos cambios de la luz estelar, para que detectase planetas distantes que pasan delante de alguna estrella. Cuando eso ocurre, el planeta bloquea parte de la luz de la estrella y el Kepler puede detectar ese bloqueo. Si un planeta anillado pasa delante de una estrella, los anillos también bloquean la luz de la estrella, y esa señal también puede captarla el Kepler. Mientras el Kepler escudriña las profundidades del universo, los astrónomos también buscan nuevos anillos en nuestro sistema solar. En 2006, una nave llamada Nuevos Horizontes salió hacia el espacio. Su viaje de 4.350 millones de kilómetros la llevará hasta el extremo helado del sistema solar. Si sobrevive, se convertirá en la primera nave espacial en ir más allá de Plutón. Los astrónomos sospechan que el planeta enano quizás sea el primer objeto rocoso que tenga anillos. Pero hay otro planeta anillado en nuestro sistema solar. Su anillo sigue un rumbo que podría provocar un desastre y sembrar el caos en la Tierra. Los 4 planetas externos de nuestro sistema solar están rodeados por anillos. Unos brillantes, otros polvorientos y algunos extremadamente difusos. Pero todavía se busca otro, el más distante de todos, alrededor de una roca helada llamada Plutón. Considerado antaño un verdadero planeta, se reclasificó como planeta enano en el año 2006. En 2015 quizás se convierta en el miembro más joven de los planetas anillados del sistema solar. Plutón quizás tenga anillos muy leves, o tal vez un día llegue a tenerlos porque está en una zona donde hay muchos cometas flotando alrededor. Y si uno de ellos se acerca a Plutón, quizás su fuerza de gravedad lo deshaga y después se forme un anillo. Una nave llamada Nuevos Horizontes ha recorrido ya un tercio del trayecto para llegar hasta Plutón. Las imágenes que transmita en 2015 deberían mostrar si el distante planeta tiene anillos.
Pero los investigadores hace poco esperaban hallar anillos mucho más cerca, en el vecino más próximo de la Tierra, Marte. Hace mucho que se habla de que Marte podría tener anillos. Se dijo ya en la década de 1970. Y la hipótesis se basa en que en todos los planetas con pequeños satélites aparece un anillo tenue. Dos pequeños satélites o lunas orbitan a Marte. Aunque cada una mide menos de 32 kilómetros de diámetro, los astrónomos creen que de ellas se desprende suficiente polvo para formar un anillo leve. Tienen que estar generando nubes de polvo. De eso estamos seguros. Solo queda averiguar cuándo y cómo se transforma eso en un anillo. Pero cuando se orientó el potente telescopio Hubble hacia Marte en el siglo XXI, no se vio nada. Hemos mirado ya 2 veces y no hemos visto nada. Así que nos desconcierta un poco que no aparezcan anillos en Marte. La propia Tierra antaño tuvo un anillo. Trozos gigantescos de roca candente giraron alrededor del planeta durante al menos unos cuantos años y luego desaparecieron. ¿Cómo pudo ser posible? Hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra acababa de formarse, un cuerpo gigantesco del tamaño de Marte chocó contra nuestro planeta. Y eso formó un anillo temporal más espectacular todavía que los actuales de Saturno, ya que no solo era un anillo grande y muy denso, sino que estaba al rojo vivo. Cuando la roca candente se enfrió, parte cayó de nuevo a la Tierra y parte se dispersó por el espacio. El resto del material se condensó en una esfera que dio lugar a nuestra Luna. Pero los terrícolas no deben sentirse excluidos. Nuestro planeta tiene un nuevo anillo, y este solo tiene 50 años de vida. No está hecho de polvo ni de roca helada, sino de metales y silicio. Es un anillo de satélites. La Tierra se ha creado un anillo de satélites de alta tecnología que durará millones de años. Compuesto por unos 400 satélites, es el único anillo conocido en el universo creado por seres vivos. Se halla a 35.400 kilómetros por encima del ecuador terrestre, en una órbita geosíncrona en la que su velocidad los mantendrá en el mismo punto sobre el planeta de forma indefinida. Los satélites geosíncronos pertenecen a una subcategoría muy especial de satélites y forman un auténtico anillo alrededor de la Tierra. Es un anillo porque consta de partículas en órbita que giran continuamente alrededor de la Tierra, de un modo similar al anillo de partículas heladas que giran en torno a Saturno. El anillo de la Tierra es un elemento clave para las comunicaciones humanas, pero se encamina hacia una catástrofe. Sabemos que si hay muchos objetos en un mismo sitio, empezarán a chocar. De hecho, en febrero de 2009, 2 satélites en una órbita terrestre baja chocaron. La colisión preocupó a los gobiernos y a la comunidad científica del mundo entero. Eran 2 satélites grandes y chocaron. Se hicieron añicos y ahora hay unos 10.000 objetos orbitando la Tierra. Cada uno de ellos es como una bala. Cada uno se mueve a unos 16 kilómetros por segundo y cualquiera puede destruir a otro satélite si se produce otra colisión. Cada nuevo satélite en la órbita geosíncrona es como añadir un coche de carreras a la pista. Con cada uno aumenta el peligro de colisión. Si 2 chocan, los fragmentos desprendidos podrían destruir todo el anillo, sumiendo las comunicaciones terrestres en el caos. Acabará siendo un lugar poco seguro para cualquier objeto, porque habrá cientos de balas circulando sin cesar. Sean artificiales o naturales, los investigadores siguen buscando los preciados anillos, porque son una de las formas más esenciales del universo. Sin que ellos se transformaran en galaxias, sistemas solares y planetas, la vida tal como la conocemos no existiría. Los anillos, por tanto,
son el principio de lo que es posible. Es verdad que recorremos millones de kilómetros para ver qué hay en el espacio, pero es porque así averiguamos cómo nos formamos, cómo es nuestro entorno, cómo es nuestro sistema solar. Si aprendemos más sobre lo que es posible en otros mundos, sabremos más sobre lo que es posible en la Tierra.